¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más químicos hidroxilo, OH, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, formando un grupo carbinol COH. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Propiedades de los alcoholes. Las propiedades físicas de los alcoholes son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también, con menos abundancia, pueden existir en estado sólido. Son solubles en agua, ya que el grupo hidroxilo -OH tiene cierta similitud con la molécula de agua H2O, que les permite formar puentes de hidrógeno. Las propiedades químicas de los alcoholes presentan un carácter dipolar, semejante al del agua, debido a su grupo hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares, con un polo positivo y un polo negativo. Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprontona y el oxígeno retiene su carga negativa actuando como un ácido. Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas: halogenación, oxidación, alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios, deshidrogenación y deshidratación. Existe una gran variedad de alcoholes. Estos se encuentran en la naturaleza de diferentes maneras y realizan funciones muy importantes. Por ejemplo, es un componente fundamental en la síntesis orgánicas y se comercializa para facilitar muchas acciones en la sociedad humana, ya sea para fines industriales, médicos o para algún consumo. Hay algunos tipos de alcoholes y uno de ellos, que creo yo que es el más conocido, es el alcohol etílico. Este tipo de alcohol es empleado en la elaboración de bebidas. Es conocido también como etanol. Se crea al fermentar frutas y cereales y se presenta como un líquido inflamable e incoloro con una ebullición de 78 grados Celsius. Este además se puede obtener por medio de la destilación de bebidas alcohólicas, como el whisky, el vodka, el brandy, etc., donde se aumenta artificialmente la concentración de alcohol de esta bebida. Otro tipo de alcohol es el metanol. Esta es una sustancia líquida incolora sin sabor, de baja intensidad, inflamable y tóxico y con un olor frutal, que presenta una estructura química parecida al del agua. Se obtiene con la síntesis de monóxido de carbono y de hidrógeno a través de procesos catalíticos. Es conocido como alcohol de quemar o metílico. Es el más sencillo de todos y siempre puede dar al lugar combustible si es mezclado con el aire, y también suele ser utilizado como disolvente y como anticongelante. Otro tipo de alcohol es el alcohol endógeno. También se le puede llamar como etanol endógeno y se considera como un compuesto orgánico. Este se trata de un tipo de alcohol que el organismo de las personas tiende a producir a causa de ciertas reacciones bioquímicas que disminuye el acetaldehído. Se forma en el intestino debido a la fermentación bacteriana de la pectina y de los carbohidratos, y con la presencia de ciertas bacterias y levaduras aumenta rápidamente la concentración en sangre del etanol endógeno. Los lugares donde se registra una mayor concentración de este alcohol es en las venas hepáticas y en las venas porta. Por lo general, cuando se detectan enfermedades gastrointestinales y ciertas enfermedades como el síndrome de mal absorción intestinal, se llega a generar un sobrecrecimiento bacteriano, dando lugar a una alteración en la producción del etanol endógeno. En pocas palabras, este tipo de alcohol se produce debido a la fermentación de ciertos microorganismos sobre la glucosa. Otro tipo de alcohol que tenemos es el alcohol butanol. Esta es una sustancia líquida con un olor característico y no posee color, que es soluble al agua y muy inflamable. Se obtiene por medio del
óxido de etileno y suele conocerse como alcohol butílico. Es muy empleado como disolvente en coloraciones, en síntesis, en la fabricación de detergentes y etc. Es perjudicial para el organismo en su concentración pura, donde al ser inhalado puede desencadenar cansancio, anestesia, problemas de respiración, tos y aturdimiento, al igual que si entra en contacto con los ojos o con la piel, pues puede causar irritación. Otro tipo de alcohol es el alcohol isopropanol. Este es empleado para la realización de ciertos cosméticos, acetona y también para curar o desinfectar heridas. Enseguida explicaremos lo que es la nomenclatura de los alcoholes, cómo es que tenemos que nombrar un alcohol. Y para comenzar, utilizaremos el método IUPAC. Este método nos dice que necesitamos encontrar la cadena más larga. En un alcohol necesitamos identificar cuál es la cadena más larga, para después enumerar los carbonos empezando desde el más cercano al OH, al grupo OH. Y como sabemos, este grupo OH significa que es un alcohol. Para después nombrar, empezando a nombrarlo por el número de carbonos por donde se encuentra el OH y agregar la terminación OL en lugar de ano. Entonces haremos enseguida un ejercicio muy fácil. En pantalla les estará apareciendo un alcohol. Este alcohol nos dice que, siguiendo los pasos de la nomenclatura IUPAC, identificamos la cadena más larga. Tiene una cadena de 4 carbonos, entonces sería un butano. Pero si nos damos cuenta, en el carbono 2 está un grupo OH. Ahí identificamos que es un alcohol. Y está en el carbono 2 porque nos dice que empezamos a enumerar los carbonos empezando desde el más cercano al OH. Si lo nombraríamos de izquierda a derecha, estaría erróneo porque estaría muy alejado, pero si lo nombramos de derecha a izquierda, estaría bien porque empezamos a nombrar desde el carbono, desde el grupo OH más cercano. Entonces, este ejercicio se llamaría 2 porque en el carbono 2 está el grupo OH y butano, pero en vez de la terminación ano se le agregaría ol. Entonces, este alcohol se llamaría 2-butanol y así de sencillo. Ahora pasaremos a la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura nos dice que en lugar de nombrar el número de carbonos donde se encuentra el grupo OH, anteponemos la palabra alcohol y luego añadimos el sufijo ílico en lugar de ol. Entonces, en este mismo ejercicio sería nombrado por la nomenclatura tradicional alcohol butílico, porque es un alcohol y es un butílico, porque tiene 4 carbonos. Y así de fácil sería la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional. Enseguida les estará apareciendo más ejemplos de estas nomenclaturas, empezando con un alcohol que tiene un metil y después etil y su nomenclatura IUPAC y tradicional. Bueno, enseguida veremos algunos ejercicios, pero de acuerdo a unos cicloalcanos, a la estructura cicloalcanos y en una estructura esqueletal. Comenzaremos con la estructura esqueletal. En pantalla les estará apareciendo un ejemplo. El primer ejemplo nos dice que tenemos que identificar, para nombrarlo en el método IUPAC, tenemos que identificar la cadena más larga. Entonces, esta cadena más larga tiene 6 carbonos. Entonces sería un hexano. Pero vemos que el carbono más cercano que tiene el grupo OH es el carbono 2.
Entonces de ahí enseguida el carbono 3 vemos que tiene un hidrocarburo metil. Entonces para empezar a nombrar, nombramos primero los hidrocarburos. Entonces sería 3 porque se encuentra en el carbono 3, metil, y como tiene 6 carbonos, la cadena más larga sería un hexanol porque es un alcohol, entonces quedaría que es un 3-metil-hexanol. Ahora pasemos con otro ejercicio muy fácil. Tenemos igual que identificar la cadena más larga. Y nos dice que la cadena más larga tiene 7 carbonos. Pero igual el grupo H está colocado en el carbono 2. Pero aquí lo que cambia sería el hidrocarburo. Ya no tenemos un hidrocarburo metil, ahora tenemos un etil. Entonces, como el ejercicio pasado, empezamos a nombrar primero el 3-etil. Y aquí, como ya no tiene 6 carbonos, ahora tiene 7, sería un heptanol. Entonces, su nombre de este alcohol sería 3-etil-heptanol. A continuación pasaremos con unos ejercicios de cicloalcanos. Y esto fue todo del equipo 6 sobre el tema 1, que fueron los alcoholes. Muchas gracias por su atención.